¿Te has sentido frustrado alguna vez? Dios, sí. Tal vez esta afirmación te sorprenda y digas, pero ¿cómo Dios si era perfecto? La frustración de Dios no viene porque Él haya fallado, sino por cómo le hemos fallado a Dios. Me baso en decir que Dios se permite expresarnos a nosotros su frustración, porque en la Sagrada Escritura leemos con cierta frecuencia la frase "y le dolió en su corazón". La forma de expresar frustración es mediante ira, como cuando Jesucristo echó fuera del templo a los que mercaban ahí en el patio, o tristeza, como es el caso de Dios cuando ve que el hombre no responde a sus planes. Dios nos expresa que Él se frustra, y tú y yo con mayor razón cuando nos damos cuenta que nuestros planes no funcionan. Quiero decirles hoy por qué se frustra Dios, porque nos va a hacer bien. Es como si esta charla fuera de un padre a su hijo y el hijo le preguntara: papá, ¿por qué te causo tristeza? ¿Por qué te frustras con mi conducta? Y entonces el papá nos empieza a explicar qué pasó. Déjenme explicarles qué pasó para que la Biblia diga que le dolió a Dios su corazón. Primero, si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta que dice ahí que Dios creó el mundo. Ya sabemos que Dios creó el mundo hermoso, y lo creó perfecto, y lo creó congruente, y lo creó funcional. Era un mundo maravilloso, era un ecosistema único, no llovía. Había un vapor, dice la Sagrada Escritura, que regaba la tierra. Después de que Dios creó ese mundo tan perfecto, en Génesis 1:1, tan pronto brincamos al versículo 2, nos dice ahí que la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, los eruditos bíblicos dicen que lo que pasó es que cuando Dios arrojó a Luzbel de la corte celestial, de la corte angelical, Él vino a este mundo molesto con Dios y procuró dañarlo. Y es por eso que en el versículo 2 de Génesis 1 leemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero a partir del versículo 3, nuestro Dios amoroso, pensando siempre en nosotros, vuelve a crear un mundo perfecto, hermoso, pertinente, congruente, fenomenal. Si así como está hoy nuestro mundo de imperfecto no deja de ser maravilloso y no deja de sorprendernos, imagínense en aquel entonces. Luego dice la Sagrada Escritura que Dios inicia su programa de fabricar a un ser humano y toma del barro y hace a Adán. Pero luego Dios ve solo a Adán, le busca compañía entre los animales que habría creado, entre la fauna del huerto del Edén, y no haya una ayuda idónea para él. Y entonces Dios hace dormir un sueño profundo a Adán, le quita una costilla y crea a la mujer, y no solo deja al hombre sobre el huerto de Edén, pero le da una compañía. La soledad momentánea, la soledad temporal, es beneficiosa cuando es temporal y cubre un propósito fijo, definido, ubicado, porque hay una soledad perniciosa, enfermiza, enfermante. No es bueno que el hombre esté solo, dice Dios, y entonces le entrega a Eva, la entrega a Adán. Pero Dios sigue su programa y luego les entrega un momento de instrucción.
Dios habla con Adán y con Eva y les dice qué van a hacer en el huerto, cuál va a ser su trabajo, de qué se van a alimentar, de qué frutos pueden tomar, pero les advierte que hay dos árboles, el del bien y del mal y de la sabiduría o el conocimiento, que esos árboles no los deben tocar. El resto de los árboles del huerto es para ellos. Fíjense qué hermoso. Dios instruye, Dios advierte, Dios orienta, Dios enseña. Pero luego tenemos que llegar al fatídico capítulo 3 de Génesis, en el que aparece el maligno utilizando a un animal del huerto, a una serpiente, para que se comunique con Eva y le muestre el fruto delicioso del árbol, y pone a prueba los sentidos de Eva, el discernimiento de Eva, la memoria de Eva, la visualización del fruto en su contexto, en las circunstancias. Todo esto es puesto a prueba por el maligno en la persona de Eva. Pareciera el relato bíblico que nos da a saber como que Eva razona, reflexiona, recuerda, piensa, por cierto, está sola. Adán seguramente estaría ocupado en otras actividades y el maligno busca eso, buscar una mente más susceptible al tipo de tentación, tiene modelos de tentaciones, crea modelos de tentaciones más o menos ajustados a nuestra personalidad para que caigamos. No convenía en esa ocasión que Adán estuviera con Eva. Eva está sola. Siempre digo yo de broma que si Eva hubiera sido una mujer mexicana, habría dicho: déjeme decirle a mi esposo y mañana le resuelvo. Pero la Sagrada Escritura dice que Eva vio que era agradable a los ojos, y tomó el fruto y comenzó a comer de él. Llega Adán, la alcanza, la encuentra, le ofrece del fruto, Adán come. Esto es, caen en estado de desobediencia. Dice Génesis 3:6 que cometen el acto de hacer a un lado la instrucción de Dios, la advertencia de Dios, la enseñanza de Dios, y desobedecen. Ese caos que leemos en Génesis 1:2, ese caos regresa. Ahora la vida de Eva está en un caos porque desobedeció. Ahora la vida de Adán está en un caos porque desobedeció. Ahora se esconden de Dios. Eran sus amigos, eran su creación, y en un término más bíblico eran sus hijos y él era su papá. Cuando un hijo se esconde de papá es triste, es lamentable, pesa, duele el corazón. Además, sus ojos son abiertos a la maldad, a la malicia, se dan cuenta que están desnudos, se avergüenzan, se ven con otros ojos, con otros lentes, con otros anteojos, con otra intención, y entonces buscan, como siempre lo hace el ser humano, buscan recursos humanos para cubrir su desnudez. Aparece Dios, los busca, pero Adán y Eva ya están en caos. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, a partir de ahí el mundo está en caos. Un caos interior, un caos personal, un caos individual, un caos colectivo, un caos social, un caos mundial, un caos universal en todos los órdenes de nuestro comportamiento. Pero quiero terminar mi mensaje hoy diciendo que no obstante esa forma de proceder de Adán y Eva, y no obstante la forma de proceder de todos los que somos hijos de Adán y Eva, Dios en su infinita misericordia siempre tiene un plan B. Por eso llamamos a veces con determinación que nuestro Dios es Dios de segundas oportunidades.
¿Cuál era el plan B de Dios? Es maravilloso. Lamentablemente parece que solo lo leemos en la época navideña, pero deberíamos tenerlo presente siempre. Voy a leer en Génesis capítulo 3 versículo 15 y dice: y pondré enemistad, le está hablando a la serpiente. Dios le está hablando a la serpiente y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la descendencia de Eva, que estaba apuntando a Jesucristo, va a herir a la serpiente en la cabeza. Es decir, le va a provocar una herida mortal. En cambio, la simiente de la serpiente, que son los que Cristo llama hijos del diablo, solamente herirían a la simiente de la mujer en el calcañar, es decir, una herida no mortal, no grave. ¿A qué me refiero para concluir? A que la respuesta de Dios al caos del ser humano está en Cristo. Me encanta leer al apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pablo ahí: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, dice el apóstol Pablo, el primero. ¿Cuál es el plan de Dios para el caos? ¿Cuál es el plan de Dios para sentimientos de frustración? El plan de Dios maravilloso es Cristo. Dios nos ofrece a Cristo, a su Hijo Jesucristo, para que poniendo nosotros nuestra fe y nuestra confianza en Él, seamos conscientes de nuestros actos de desobediencia y vayamos a Él y le pidamos que nos perdone, y Él, por su sacrificio en la cruz y habiendo resucitado, haga efectiva su promesa de perdón y nos perdone, pero no solo eso, nos transforme, nos cambie, nos haga nuevas criaturas. Cristo, el plan B de Dios para el caos, es su Hijo Jesucristo. Permítanme abundar en este plan B en nuestro próximo mensaje. Por ahora, agradezco mucho su atención. Consideren su estado de frustración, consideren su estado de caos y piensen que Dios, nuestro Dios amoroso y fiel, nos está ofreciendo un plan B, y ese plan B se llama Jesucristo. ¿Saben? No estamos perdidos, no estamos vencidos, no estamos derrotados. Todo lo que causó el maligno con Adán y Eva, todo ese caos tiene solución, pero solo en el plan B de Dios. Y el plan B de Dios se llama Jesucristo. Dios nos bendiga a todos. Hasta pronto.